Seguimos informando y nos referimos ahora a la última decisión que ha asumido el Tribunal Constitucional Plurinacional. Grover García ha sido reconocido hoy jueves 14 de noviembre como el nuevo presidente del MAS y PSP y por lo tanto el cabildo realizado en el Alto también tendría legitimidad según lo expuesto en esta sentencia constitucional. Y es que los magistrados prorrogados, Gridvia, parece que se han puesto las pilas esta semana y se han puesto a trabajar. Habrá que ver cómo están las causas pendientes y ver si también se están resolviendo con la misma agilidad. Gridvia Flores, está usted en la sede del órgano electoral, donde los vocales sin duda han tenido que tomar una decisión muy difícil en las últimas horas y ahora tendrán que enfrentar otra decisión y sus consecuencias referida a la disputa entre los cevistas y los arcistas por el reconocimiento de la presidencia del MAS y PSP. Adelante con el informe. Así es, gracias Carly, muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en puertas del Tribunal Supremo Electoral, donde hace unos minutos el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia en la que reconoce el Congreso del ala arcista del Movimiento al Socialismo desarrollado en mayo de este año en la ciudad del Alto, donde recordemos que Grover García fue elegido como presidente de este partido político. Con esta determinación también la Sala Cuarta del TCP estaría validando las decisiones tomadas en este Congreso y desconociendo también a Evo Morales como máximo dirigente del Movimiento al Socialismo. También comentarle, Carly, que de manera extraoficial el Tribunal Supremo Electoral dijo que aún no fueron notificados con esta sentencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto están a la espera del mismo para poder emitir un pronunciamiento. Y cuando llegue este fallo también al órgano electoral podrán analizarlo el mismo en sala plena. Este es el informe que se conoce también a esta hora de la tarde, Carly. También recordemos que los cevistas estaban denunciando que había un acuerdo entre el gobierno y los magistrados autoprorrogados a cambio de reconocer este Congreso arcista y a cambio de ellos autoprorrogarse hasta la gestión 2027. Este es el informe que se tiene desde el Tribunal Supremo Electoral, Carly. Que la información todavía no es completa respecto al fallo como tal. ¿Se sabe cuál fue la sala de este tribunal que ha reconocido a Grover García? Comentarle, Carly, que se desconoce cuál fue la sala, solo se tiene el dato de que una sala constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional emitió esta sentencia en los últimos minutos. Muchas gracias, Gridvia Flores, por el informe. En el Tribunal Supremo Electoral subrayamos, extraoficialmente se refiere que la misma sala cuarta, que está compuesta por Gonzalo Pato Hurtado y Iván Espada, han sido los mismos que acaban de reconocer a Grover García como el nuevo presidente del MAS y PSP. Mucho trabajo el que ha tenido esa sala esta semana, pues solamente se conocen sobre los fallos que están emitiendo ellos sobre temas bastante polémicos en cuanto a la política nacional. Muchas gracias, Gridvia Flores, por el informe. Estaremos pendientes de la palabra del Tribunal Supremo Electoral, de los cevistas y, por supuesto, de don Grover García, que tiene que decir ahora que está plenamente reconocido por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por el enlace y por la espera. Hasta cualquier momento. Vamos a comenzar hablando de una serie de temas que son parte de la agenda informativa de este país, la coyuntura política, económica, pero principalmente judicial, que está marcando la atención del pueblo boliviano y principalmente del partido de gobierno, el MAS y PSP. Y esto porque existe una nueva sentencia constitucional número 0776/2024 del Tribunal Constitucional que reconoce a Grover García como presidente del MAS y PSP, el partido en función de gobierno, dejando de lado prácticamente a Evo Morales como líder y presidente histórico del Movimiento al Socialismo. Según la información, la Sala Cuarta del TCP de los magistrados autoprorrogados Iván Espada y Gonzalo Hurtado emitió la sentencia antes mencionada, la número 0776/2024, validando el Congreso del MAS y PSP realizado en mayo pasado en el Alto, departamento de La Paz, donde fue electo nuevo presidente Grover García. Por lo tanto, desconocen a Evo Morales como cabeza del partido en función de gobierno.
Este es el documento que estamos mostrando como parte de esta sentencia, este documento de la Sala Cuarta Constitucional que confirma la resolución del 1 de diciembre del 2023, donde reconoce, insistimos, a Grover García como presidente del MAS y PSP y deja de lado a Evo Morales. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, aún ha manifestado de que no conocen esta sentencia constitucional del TCP que reconoce a Grover García. Una vez sean notificados por parte del Tribunal Constitucional, van a emitir un pronunciamiento. Vamos a escuchar a la autoridad del órgano electoral hablando sobre esta última información, esta última sentencia del TCP que reconoce al arcista Grover García como presidente del MAS y PSP en el país. En realidad nosotros tenemos que ser notificados, eso corresponde del órgano del Tribunal Constitucional al órgano electoral, y cuando nos notifiquen podemos pronunciarnos al respecto. Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación, por eso no podemos pronunciarnos. Cuando les llegue la notificación, ¿se analizará este fallo en sala plenaria? Seguro que sí, siempre entran las notificaciones, las consideramos en sala y emitimos un pronunciamiento como institucional, que es lo que corresponde. El Pacto de Unidad Arcista ha enviado una carta al Tribunal Supremo Electoral pidiendo una copia de los estados financieros del MAS. Ellos hacen denuncias de un gasto, digamos, que estaba ajeno dentro de lo que es la cuenta del dinero del MAS, los aportes de los militantes del MAS. ¿Les van a entregar esta información que se les puede entregar a ellos? Bajo un principio establecido en la Ley 018 y en la Ley 026, todos los documentos que son de conocimiento del órgano electoral tienen la característica de públicos. Por lo tanto, ante cualquier requerimiento de cualquier organización política, nosotros vamos a emitir ese informe como corresponde. ¿Qué dice el principal aludido de esta sentencia del TCP que reconoce a Grover García como presidente del MAS y PSP? Evo Morales también se pronunció sobre esta sentencia a través de redes sociales. Vamos a leer este pronunciamiento que dice lo siguiente: en la misma lógica del Lodwar aplicado en Ecuador, es decir, guerra jurídica, el gobierno de Luis Arce da un golpe a la revolución y el proceso de cambio, presionando a la Sala Constitucional Cuarta para que ésta le entregue la sigla del MAS y PSP a través de una sentencia inconstitucional, ilegal e ilegítima. ¿Cómo una sentencia judicial puede terminar dirimiendo algo que corresponde a la decisión democrática de los militantes del partido? El gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado. Le es suficiente la Sala Constitucional Cuarta para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas y suspender procesos electorales, ayudar a sus socios anulando sentencias penales y hasta entregándoles tierras del Estado. Ese es el nivel de deterioro de la democracia en Bolivia. Es el pronunciamiento, el malestar de Evo Morales con respecto a esta última sentencia del TCP que reconoce a Grover García como presidente del MAS y PSP en el país. La diputada del MAS arcista Gloria Cayizaya dijo que el MAS nunca fue de Evo Morales, sino fue de las organizaciones sociales. Por tanto, Morales debe ir a llorar al río por ser un cadáver muerto. Además dijo que debe buscarse otro partido si quiere ser candidato en las elecciones nacionales 2025. Sin embargo, lo llamó cadáver muerto. El MAS nunca ha sido de Evo Morales, el MAS ha sido de Pacto de Unidad de las organizaciones sociales, y por eso es que consecutivamente hemos ganado lo que son las elecciones correspondientes que se ha llevado, y este último hemos recuperado la democracia y posterior hemos llevado al hermano Luis Arce Catacora como candidato y ha ganado. Jamás fue su partido de él, nunca ha sido dueño
sino ha sido nombrado como líder, como del instrumento político que sea la nacional, representante como presidente, y por tanto no ha llevado muchos como congresos que tenía que llevar solamente a dedo. Ya va a haber congreso y a dedo, y nunca nos han dejado participar. Hay jóvenes líderes que ya han avanzado, pero él nunca quiso dejar. Al llorar al río, porque aquí se cumple la dictaminación de todo lo que es el reglamento, nuestro estatuto y la Constitución también lo dice, ¿no? Pero si Evo Morales quiere candidatear, ¿debería buscarse otro partido? Tiene que buscarse, porque al final agradecer, ¿no?, a lo que es el órgano electoral de que sí, con esa sentencia ha dado de lo que es, que ha reconocido a García, Grover García, de que es el presidente. Y siempre decíamos, el pacto de unidad, a la llamada pacto de unidad, se llevó el 4 y 5 de mayo de este año el Congreso del MAS y PSP, los dueños verdaderos, porque pasajeros somos y que vienen nombrados las CB interculturales, Bartolinas, ellos van consecutivamente pasando también, pero sí, el instrumento político se queda a lo que es el pacto, y también participa la Central Obrera Boliviana y todas las organizaciones sociales de la ciudad de La Paz. Ya es un cadáver muerto, de que en vez que apoye a Bolivia, al país, ha ido con bloqueos, pagando a la gente. Más reacciones políticas con respecto a esta última sentencia del TCP que reconoce a Grover García como presidente del MAS y PSP. Vamos a escuchar a la diputada evista Gladys Quispe, quien muy molesta rompió prácticamente ahí en delante de los medios de comunicación esta sentencia, calificándola de ilegal, y asegura que nos vamos a ver en la cancha, le dice a los arcistas, en las próximas elecciones presidenciales, donde asegura que van a salir triunfante con su candidato Evo Morales. Desconocen esta sentencia y vamos a escuchar una particular reacción de molestia de la diputada evista en contra de esta sentencia constitucional. Y le decimos a estos autoprorrogados, métanse esta sentencia constitucional por donde mejor les parezca, porque para nosotros no tiene valor legal, porque son unos autoprorrogados. Todos sus hechos y actos son nulos de pleno derecho. Y es así, sus mandatos ha terminado la pasada gestión. Por ende, de ahí en adelante, mientras estemos con este gobierno de facto autoritario, lógicamente vamos a tener autoridades de diferentes órganos del Estado sumisos a Luis Arce Catacora. Con esta sentencia constitucional pueden hacer lo que mejor les parezca, porque en cancha, en elecciones, vamos a salir triunfantes. Para nosotros, nuevamente, recalcamos, esta sentencia constitucional es nula de pleno derecho. Seguramente nuestra parte legal va a acudir a otras instancias también. En Santa Cruz, esta sentencia del Tribunal Constitucional tuvo una celebración muy particular por parte de los seguidores arcistas, que celebraron a ritmo de la banda a la cabeza de su presidente de la regional urbana arcista de Santa Cruz, Miguel Delgadillo. Han celebrado que Grover García sea el nuevo presidente del MAS y PSP en reemplazo de Evo Morales, donde reconoce a las entes matrices que han estado en ese Congreso, y a la vez reconocen a la nueva directiva de la Dirección Nacional del MAS y PSP a la cabeza de Grover García. Es decir, que Evo Morales ya deja de ser presidente del MAS y PSP, y el nuevo presidente del Movimiento al Socialismo a nivel nacional se llama Grover García, con toda su representación de toda su directiva, y aquí ha ganado nuevamente el MAS y PSP las mismas organizaciones sociales, porque el instrumento político se lo estamos devolviendo nuevamente al Pacto de Unidad, a las entes matrices, las cuales fueron siempre dueñas del MAS y PSP. Así que, y si Evo Morales sacó más de 10 millones de bolivianos para hacer bloqueos, para hacer exclusivamente toma de instituciones y a la vez marchar para hacer un golpe de Estado, esto tiene que agarrar y procesarse, porque Evo Morales tiene que devolver esa plata, porque esa plata es de la militancia del movimiento socialismo y no es para que lo pueda agarrar y ocupar Evo Morales para sus propios apetitos personales, ¿no? Por su parte, el diputado del MAS evista, Renan Cabezas, calificó como un golpe al movimiento indígena la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que da legalidad al Congreso arcista. También reprochó, gobierno no necesita de legislativo, sino solo necesita de 2 magistrados autoprorrogados que destruyen Bolivia para gobernar. Documento trucho
que han emitido abogados usurpadores. Este es un pronunciamiento de las autoridades electas por el pueblo boliviano. El gobierno definitivamente no necesita de la Asamblea Legislativa. El gobierno solo necesita de 2 abogados que están destrozando los destinos de la patria. Pero esto es cuestión de tiempo. El pueblo no va a aguantar el hambre y la miseria al que nos ha traído el gobierno corrupto de Arce Catacora y de Abicho Quehuanca. Queremos decirles, hermanos y hermanas, que no nos vamos a rendir. Nunca lo hicimos. Nuestra historia está marcada de luchas y victorias. Este es el segundo golpe al movimiento indígena, a la Bolivia profunda, que nunca se va a rendir. Vamos a escuchar el análisis político, la lectura constitucional que realizó el doctor Williams Vascopé desde la ciudad de La Paz, porque asegura de que con esta sentencia el Tribunal Constitucional Sala Cuarta, donde reconoce a Grover García como nuevo presidente del MAS y PSP, Evo Morales, el líder histórico del movimiento socialismo, pasó a ser un cadáver político. En este momento Evo Morales con esta decisión ya es un cadáver político, pero los cadáveres siempre andan por ahí. Hay zombies políticos que hace tiempo han dejado de ser vigentes, pero han vuelto después de años como autoridades. El caso de un alcalde en Bolivia, por ejemplo. Por eso no hay que subestimar, pero los zombies políticos no hay que subestimarles, como digo, porque a veces vuelven los zombies políticos. Entonces el Tribunal Constitucional indicando de que se deniega y se revoca lo de Ibirgarzama, es decir, deja sin valor lo que pasó en la Lauqueñe, y confirma la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz, es decir, reconoce el Congreso del 4 y 5 de mayo, lo que significa que se reconoce como presidente del MAS y PSP al señor Grover García. ¿Es una derrota jurídica? Sí. ¿Es una derrota política? Sí, es cierto. O sea, Evo Morales se ha quedado sin la presidencia de su propio partido, sin ser candidato y con el repudio casi de la mayoría de los bolivianos después del bloqueo. Es un triste final de un personaje que debería haber sido historia cuando había el momento de realmente tomar decisiones grandes como respetar un 21 de febrero. Pero hay cosas perversas que no se hacen en la vida. Entre ellas es el abuso de poder con indefensos, en este caso con el tema de sus seguidores, y más de menores de edad. Entonces, acá hay un tema, yo creo, de karma inclusive de vida y un karma social. Seguimos hablando de esta situación que tiene muy dividido, muy afectado la interna del MAS y PSP, luego de esta resolución del Tribunal Constitucional que reconoce a Grover García en reemplazo de Evo Morales como presidente de este partido político. Porque aparece otra denuncia muy grave en el tema económico del manejo que ha llevado adelante Evo Morales a la cabeza de este partido político. Vamos a escuchar a dirigentes arcistas del Pacto de Unidad que responden al gobierno, que acusan a Evo Morales de haber retirado más de 10 millones de bolivianos de cuentas bancarias del MAS y PSP. Lo que dicen, argumentan, es que este dinero millonario sería para financiar todos los bloqueos y que eran parte de los aportes de militantes del partido. Están exigiendo, el Pacto de Unidad Arcista, un informe, una auditoría al manejo económico de Evo Morales, pero también un informe al Tribunal Supremo Electoral. Seguramente los militantes que aportaban lo han movido esta plata. Seguramente vamos a ver que se investigue todo esto y seguramente con documentos tendríamos que justificarlo a la prensa, hermano. Hasta el momento no sé exactamente, pero sí, seguramente hay comentarios y estamos seguros que ha sacado. Hay aporte mensual que están aportando los militantes. Hasta el momento tendríamos que pedir un informe al Banco Central y a ver cuánto han retirado, hermano. 10 millones. No, más de 10 millones más todavía hay en el banco. Nosotros, tenía casi 13 millones, más o menos de 13 millones, ¿cuánto estará en el banco? Vamos a pedir un informe, hermano. ¿Cómo? No, seguramente ya, ellos
ellos ya seguramente muy claro ya se ha visto, en los bloqueos estaban bien pagados, seguramente con esa plata del pueblo, seguramente los militantes se mandan. El señor Evo Morales, queremos denunciar al país. Eso. El señor Evo Morales ha sacado en estos días más de 10 millones de bolivianos de las arcas o de las cuentas del movimiento al socialismo. Y también nos hemos enterado que supuestamente ha sacado para financiar los bloqueos de las marchas, pero han visto los mismos dirigentes, el mismo Evo ha dicho que no ha gastado en esas movilizaciones. ¿Dónde está ese recurso económico? La nueva Dirección Nacional del MAS tiene que pedir el congelamiento de las cuentas, pero también que el señor Evo Morales debe responder de ese tema económico al país, en especial a nuestra militancia. Al respecto del retiro de esos 10 millones que ha podido sacar de las arcas del movimiento del socialismo, que tenemos esos fondos de la militancia del MAS, vamos a pedir una auditoría en profundidad y tiene que dar explicación de cada centavo, cada centavo que se ha gastado de esos 10 millones el señor Evo Morales. Y asimismo tiene que darnos la explicación a la militancia del MAS, asimismo al pueblo boliviano y a las organizaciones sociales.